Bendiga a todos, damos gracias a Dios porque otra vez nos ha hecho el favor de permitirnos estar aquí en su casa y especialmente en un día como hoy. Sin embargo, no nos creamos mucho por haber hecho el sacrificio de mojarnos un poco para venir a adorar a Dios. Estaba yo pensando, el Señor Jesús murió cruelmente en la cruz del Calvario por nosotros. Él pasó esas horas allí en la cruz y todavía antes siendo atormentado, recibiendo burlas, azotes por nosotros. ¿No nos podemos mojar nosotros por Él? Juan el Bautista fue decapitado también. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo fue decapitado. Pedro se dice que también fue crucificado. Nosotros mojarnos un poquito, pues creo que no es la gran cosa, ¿no? Pero gracias a Dios por todos los que estamos aquí, que Dios nos ha traído con bien y que esperamos que a los del segundo culto también les traiga con bien. Ya parece que se aplacó un poquito la lluvia, les va a tocar mejor. Pero si no, pues también, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que se mojen así como nosotros. Ay. Ahora sí. Vamos a empezar el tema que se llama Ministerio Espíritu Santo, pero ahora es la parte número 4. Número 4. ¿Cómo vienen hoy para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están dispuestos a lo que van a oír? Bien, ¿la van a recibir? Vamos a esperar que sí. Introducción, dice en Jueces capítulo 15, versículo 14, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, está hablando de Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. En el mensaje anterior veíamos cómo en el Antiguo Testamento se narra que el Espíritu Santo venía sobre determinadas personas y las capacitaba para realizar una tarea, una cierta tarea que Dios quería que realizaran. Bien, en cambio, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en todos los creyentes, no solamente en unos pocos como en el Antiguo Testamento, sino en todos los creyentes. El Señor Jesús, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, dice en Juan 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alguien puede decir, bueno, estas palabras se las dijo Jesús a sus 12 discípulos especiales, o sea, los apóstoles. Sí, pero no fue exclusivo para los apóstoles esta palabra que el Espíritu Santo dice estará en vosotros, sino también fue para todos los creyentes. ¿Cómo lo probamos? Porque en la Biblia es lo que encontramos. Por ejemplo, hablando Pablo, escribiendo Pablo a la iglesia en Éfeso, les dice esto que encontramos en Efesios 1, versículo 13. En él dice, también vosotros, nótese ese también vosotros, o sea, no es exclusivo de los apóstoles, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se fijan? Pablo dice, también vosotros, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y en otra parte, en una carta a los Corintios, los exhorta de la siguiente manera. 1 Corintios 6, 19 dice,
Aquí fue a los creyentes de Éfeso, aquí a los creyentes de otra ciudad llamada Corinto. 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No nada más los apóstoles, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia de Corinto y de Éfeso, dice, sois templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, nótese, está en vosotros, como había dicho Jesús a sus apóstoles, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces el Espíritu Santo vino a habitar, no como en el Antiguo Testamento, en unos cuantos hombres que Él los quería dotar especialmente para una tarea, sino aquí es para todos los creyentes, para todos los cristianos, los verdaderos cristianos. El Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora, ¿y para qué? O en otras palabras, ¿cómo influye el Espíritu Santo habitando en nosotros? ¿Cómo influye en nosotros? ¿Qué función o funciones realiza el Espíritu Santo estando en nosotros? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso el título o subtítulo de este mensaje es El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Y fue el mismo Señor Jesucristo el que primero dijo que iba a venir el Espíritu Santo aquí a estar en nosotros. Él también fue el primero en decir cuál era la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan. Primera cosa es convencer al incrédulo para ser salvo, porque lo primero, antes de ser creyentes, éramos incrédulos. Entonces la primera función del Espíritu Santo es convencernos para que lleguemos a ser salvos. Dice Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del incrédulo para que oiga el Evangelio y lo crea, para que se convenza de pecado, para que convenza que él es un pecador, el incrédulo, y que por lo tanto el juicio justo de Dios lo condenará al infierno. Pero en su amor Dios envió a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados para que sea salvo. Entonces eso es el Espíritu Santo el que convence al incrédulo de que es pecador y necesita salvación. ¿Qué otra cosa más hace? Guiarnos a la verdad. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? ¿No les oí? De verdad, el Espíritu de verdad. Quiero recalcar esto porque más adelantito lo vamos a usar. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este mundo que es un caos, en este mundo lleno de confusión, en este mundo donde hay tantas opiniones diferentes, cada uno creyendo que tiene la razón, pero contradiciéndose al otro, donde hay algunos que están convencidos de que están bien y defienden su verdad contra todo lo demás, contra todo lo que le digan, o donde hay otros que dicen, no, no existen verdades absolutas, no hay, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, así dicen, ¿verdad? Donde incluso dentro del pueblo cristiano, en las iglesias cristianas se enseñan doctrinas que en algunas partes se contradicen unas a otras. En medio de esta situación es el Espíritu Santo el que guía al cristiano sincero, al que anda buscando verdaderamente la verdad, la voluntad de Dios,
lo va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo dice, a que encuentre la verdad. Y dice Pablo que la palabra ciertísimamente más segura, donde podemos tener la verdad, es en las Sagradas Escrituras. Y precisamente las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Otra función es que glorificará a Jesús. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dice. Quien dijo esto fue Jesús, hablando del Espíritu Santo. Y ese es algo muy interesante y quizá difícil de comprender, pero el Espíritu Santo, su función aquí no va a ser que Él sea glorificado, no va a buscar su propia gloria, sino va a buscar que el pueblo de Dios glorifique al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Y por eso se fijan que la mayoría de los cantos, la mayoría de las alabanzas, ¿a quién son? A Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo busca que el pueblo de Dios glorifique a Jesucristo. No al Espíritu Santo, sino a Jesucristo. Está interesante, ¿verdad? Juan 16:14. Una función más que dijo Jesús, una obra más del Espíritu Santo en nosotros, es que será nuestro maestro para la vida, para las cosas que necesitamos conocer. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará, dice. Él os enseñará. Él va a ser nuestro maestro también. Es otra función que hace el Espíritu Santo en nosotros. Estas son las funciones o la obra del Espíritu Santo que Jesús describió cuando anunció la venida de Él. Hay otras referencias bíblicas que no vamos a tocar, pero que también hablan de funciones del Espíritu Santo. Pero de todas estas, de todas las que acabamos de mencionar y de las que nos puedan faltar, yo quiero el día de hoy hacer énfasis o ampliar esta función del Espíritu Santo, que es convencer de pecado. Convencer de pecado. ¿Se acuerdan? Dice, Él convencerá al mundo de pecado. Dice el texto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo leímos? Convencerá al mundo de pecado, dice. Y de ese quiero hablar. Ese texto que dice convencerá al mundo de pecado, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado. Cuando dice al mundo, ¿a quién se refiere? Se refiere a los incrédulos, ¿verdad? A los incrédulos los va a convencer para que sean creyentes. Es decir, se refiere a aquellos que ahorita no creen, pero que van a llegar a creer gracias a la obra del Espíritu Santo. Si quieren también podríamos decir, se refiere a nosotros mismos cuando éramos incrédulos y entonces, ahora sí ya creímos. Y si llegamos a creer fue porque el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y que por lo tanto necesitábamos el perdón de nuestros pecados para ser salvos, y nos convenció de que ese perdón se obtiene por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció entonces de creer el mensaje del Evangelio. Fíjense lo que voy a decir. No fue el predicador que escucharon, si fue en alguna predicación, ya sea en una iglesia, por radio, por televisión. No fue ese familiar que les habló de Cristo el que los convenció. No fue el vecino el que les habló de Cristo el que los convenció. No fue el amigo que les haya hablado de Cristo que les convenció, o una persona que llegó de visita a su casa que les habló de Cristo y que les convenció. No, no fue. Fue, dice la Biblia, el Espíritu Santo el que nos convenció
para creer el mensaje del Evangelio y ser salvos. ¿Por qué? Porque antes de creer estábamos muertos, así enseña la Biblia, estábamos muertos, y un muerto no puede creer nada. Por más que le predique el mejor evangelista del mundo, está muerto, no puede escuchar, no va a entender nada porque está muerto. Y así estábamos nosotros antes, muertos todos. Efesios 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiere decir que el Espíritu Santo hizo un milagro en nosotros. Estábamos muertos, hizo el milagro de de darnos vida, para que ya estando con vida podamos creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Me expliqué bien? Y ese milagro no lo podía hacer el vecino, no lo podía hacer el amigo, no lo podía hacer el familiar, ni ningún predicador. Solamente el Espíritu Santo nos podía haber dado vida después de estar muertos. Muy bien. Ahora, entonces, gracias al Espíritu Santo, fuimos convencidos cuando éramos incrédulos del pecado para tener la salvación. Gracias a Él somos salvos. Un incrédulo necesita reconocer que es pecador, arrepentirse de su pecado y buscar el perdón de Dios por medio de Cristo. ¿Y un creyente qué? ¿Y un creyente ya no peca? Esa es la parte difícil que vamos a hablar ahora. ¿Y un creyente ya no peca? Nada más cuando éramos incrédulos teníamos pecados, pero cuando ya creímos, entonces dejamos de pecar. Cuando éramos incrédulos necesitamos que el Espíritu Santo nos convenciera de nuestro pecado, nos hiciera entender que estábamos viviendo como pecadores y necesitábamos el perdón de esos pecados. Pero ahora que ya somos cristianos, ya no pecamos, ya no necesitamos que nadie nos convenza de nuestros pecados, que nadie nos redarguya de nuestros pecados. Pregunto, ¿ya no pecamos los cristianos? Sinceramente, sí. Mentiríamos si dijéramos que no, ¿verdad? Entonces todavía necesitamos ser convencidos de alguno o algunos pecados en los que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí o no? Necesitamos ser convencidos de algún o algunos pecados que estamos viviendo el día de hoy, para que los abandonemos esos pecados y le pidamos perdón a Dios, ¿no creen? Ya siendo creyentes, estoy hablando de siendo creyentes. ¿Lo necesitamos, sí o no? ¿O todos ustedes ya son unos santos perfectos? Yo soy el único pecador aquí. Sí lo necesitamos. Ahora, entonces pregunto, ¿el Espíritu Santo también convence de pecado a los creyentes o solamente a los del mundo, a los incrédulos? Esa es mi pregunta. ¿El Espíritu Santo solamente convence de pecado a los incrédulos o también a los creyentes? La respuesta a esta pregunta es sí, también el Espíritu Santo convence de pecado a los directa o indirectamente. El Espíritu Santo influye en nosotros para que vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo en nosotros está influyendo para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en un pecado, Él nos va a convencer para que abandonemos ese pecado. Nos va a hacer entender que estamos viviendo en pecado. Lo hace de dos maneras. Una, directamente. Miren, el Espíritu Santo estando en nosotros actúa como una conciencia que nos dice: hey, eso que hiciste está mal. Les voy a hacer una pregunta y no me contesten a mí, contéstense ustedes solos.
pero con la verdad. ¿Alguna ocasión que hayan hecho algo malo después de que lo hicieron, se sienten mal? ¿O se sienten muy bien? Cuando están haciendo lo malo, uno se siente muy bien, siente gozo, placer de estar haciendo algo que está mal. Pero ya después de haberlo hecho, empiezan a sentir que hicieron mal, ¿sí o no? Ese sentimiento de infelicidad por haber hecho algo malo, no lo tiene la gente del mundo. El creyente es el Espíritu Santo el que le está haciendo que no sea feliz después de haber hecho algo que es malo, que es pecado. Y ahí está actuando de una manera directa en nosotros. Al estar en nosotros, está como esa conciencita que nos dice: hey, eso que hiciste no estuvo bien, arrepiéntete, pide perdón, cambia. Quizá en el momento disfrutamos, repito, pero después el Espíritu Santo nos dice: eso estuvo mal. Y no estamos contentos, no nos sentimos bien, no estamos felices, no estamos alegres como deberíamos estar, como la gente del mundo disfruta viviendo en pecado, haciendo el pecado y la pasa muy bien. El cristiano peca, pero después se siente mal y no está a gusto, no está feliz. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, no nos deja ser felices cuando estamos viviendo en pecado. Y se siente esa culpabilidad. Si alguno no la siente, así como dice Pablo, si alguno no se siente mal después de estar viviendo o haciendo pecado, si no siente mal, la respuesta es, o la explicación es, porque no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de él, no pertenece a Cristo. Si tú pecas y te sientes muy contento después de haber pecado y sigues sintiéndote muy feliz y contento, entonces no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Así está la cosa. Bueno, eso es directamente, pero también indirectamente el Espíritu Santo está influyendo en nosotros para convencernos de algún pecado en el que estuviéramos viviendo. Lo hace a través de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando ahora de indirectamente. Ya no es aquí adentro que nos hace sentir mal, sino ahora es a través de ese libro que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que inspiró las Sagradas Escrituras a las personas que escribieron el texto bíblico. Por eso digo, indirectamente el Espíritu Santo nos está hablando para convencernos de algún pecado en el que vivimos. 2 Timoteo 3, 16 y 17, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios por medio de su Espíritu Santo, dice, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de esas palabras que están ahí, podemos encontrar dos que se refieren al punto que estamos tratando, que el Espíritu Santo nos convence de pecado para que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Y esas dos palabras las subrayé, son redarguir y corregir. A través de las Sagradas Escrituras nos redarguye y nos corrige.
Yo sé que todos entendemos lo que es la palabra corregir, ¿verdad? Cuando hemos cometido un error, una falta, corregir es enmendar esa falta, ¿verdad? Pero, ¿qué es redarguir? Quizá esta palabra se nos salga un poco más difícil de comprender y por eso les voy a poner su significado. Redarguir, fíjense, quiere decir convertir el argumento contra quien lo hace, impugnar algo por tener alguna falta. Convertir el argumento contra quien lo hace. Para que se entienda mejor puse sinónimos. Sinónimos de redarguir: impugnar, refutar, objetar, rebatir. Así que el Espíritu Santo nos rebate, nos refuta a través de las Sagradas Escrituras. Y yo digo, bueno, ¿por qué refutar? ¿Por qué refutar? O rebatir. Cuando un creyente está viviendo en algún pecado, ¿qué es lo que normalmente hace? Hablen con algún cristiano por ahí que esté viviendo mal y díganle, oye, pero eso que hace no está bien, mira, ¿quién sabe qué? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿No han platicado con una persona así que esté viviendo en algo que no está correcto? ¿Está viviendo en algún pecado? Y le dicen, oye, pero mira, no está bien, mira. ¿Qué hace? ¿Cuál es la actitud? Generalmente, les voy a decir la excepción. La excepción es lo que hizo David. Después de que él pecó, de que él cometió adulterio y homicidio, va Natán y le dice que él había cometido esos pecados y David inmediatamente dice, sí, yo he pecado, y se arrepintió y pidió perdón a Dios y se humilló. Y hace rato leímos el salmo que él escribió en arrepentimiento por su pecado y dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero esa es la excepción. Normalmente la gente cuando se le señala un pecado no dice, sí, yo he pecado, perdón, pedí perdón, no, sí, es cierto. ¿Qué hace la gente? ¿Saben qué hace? Se justifica a sí mismo dándose argumentos para demostrarse que no está haciendo nada malo, ¿no es cierto? No, mira, no, yo tengo derecho a hacer eso por esto y por aquello, porque mira, y además en la Biblia dice, y hasta sacan la Biblia. ¿No es cierto que eso sucede? La mayoría de las veces cuando se le dice a alguien algo que está haciendo mal, empieza a dar argumentos para justificarse de su pecado y a veces hasta nos convencen, oye, tienes razón, si no, siguen en el pecado, así como estás. Yo estaba equivocado. ¿Estás en adulterio? No, sí, pero fíjate, yo tengo derecho a estar en adulterio por esto, por esto, por esto. Sí es cierto, sí. Se justifica la gente, esa es la regla. La excepción es que se le señala el pecado e inmediatamente lo acepte y pida perdón. Es una excepción, por ejemplo, David fue la excepción. Entonces, como esa es nuestra actitud normal cuando estamos viviendo en un pecado, el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos rebate, nos refuta nuestros argumentos para convencernos de que estamos equivocados y que debemos regresar al camino correcto. ¿Ya se entiende por qué dice redarguir? Nos refuta, nos objeta nuestros argumentos. Estás equivocado, ese argumento no está bien, lo que tú estás diciendo es incorrecto, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Por ejemplo, una mujer infiel, una mujer que fue infiel, culpa a su marido de su infidelidad porque dice, no, es que él siempre me ha tratado mal, no me ha tratado como debe ser, no me ha amado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo tuve que buscarme a otra persona que sí me quiera. Se está justificando de su pecado, que es adulterio. Y el hombre infiel, el hombre que tuvo por ahí una aventura amorosa, ¿qué dice? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, puede haber más.
de otras explicaciones o argumentos. No, pues es que mi mujer no me atiende en la casa, ya saben en qué, ¿verdad? Siempre que quiero con ella, no, pues que está cansada, no, pues que le duele la cabeza, no, pues que tiene muchas cosas que hacer, y no, pues como no, entonces yo tengo que buscarme por acá afuera. ¿Con quién? Se justifica. Es un ejemplo. Otro cristiano por ahí, a una persona de repente le dice unas cuantas maldiciones. Oye, pero no, es que me hizo enojar. Tú sabes que yo tengo un carácter muy fuerte y pues me hizo enojar, pues tuve que decirle todo eso. Justificándose, ¿verdad? Otras personas no cumplen con su obligación de pagar impuestos. ¿Y por qué? No, pues es que esos que están en el gobierno todos se los roban, yo mejor no pago los impuestos. Se justifican a fin de cuentas. Todo mundo busca justificarse por lo que está haciendo mal, pero el Espíritu Santo entonces nos refuta nuestros argumentos, los pone en contra nuestra, como leímos ahorita, y eso quiere decir redarguir. Y hermanos, tal vez algunos de los que estamos aquí presentes hoy, qué bueno que vinieron o qué malo, quién sabe, depende de ahorita lo que voy a decir, pero quizá algunos necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya de algunos pecados que estamos viviendo el día de hoy. ¿No creen? Y lo hace a través de su palabra, indirectamente. Y voy a mencionar algunos pecados que quizá estén ustedes cayendo en esos. Algunos. Cada quien tome lo que le corresponde, ¿eh? Y si no le toca a ninguno, pues qué bueno. Si le toca uno, dos, tres, bueno. Como dicen, póngase el saco al que le quede, ¿verdad? Vamos a ver algunos rápidamente. Mentira. Tal vez algunos de ustedes no sepan que la mentira es pecado. Tal vez no sabían que decir mentiritas es pecado o mentirotas es pecado. Decir, dije una mentira, pero ¿qué tiene de malo? Es pecado decir mentiras. Y tristemente hay muchas personas, y entre ellos cristianos, que acostumbran decir mentiras. Y a veces sin ninguna necesidad. Y luego ya uno no les cree, ¿verdad? Ya uno les pierde la confianza porque no hablan con la verdad, dicen mentiras. Pero la mentira es un pecado porque está desobedeciendo un mandamiento bíblico. Colosenses 3:9. Léanlo conmigo fuerte en voz alta, dice: no mintáis los unos a los otros. Otra vez, no mintáis los unos a los otros. Es un mandamiento. No mintáis los unos a los otros. Dile al lado que tengas: no mintáis los unos a los otros. No digas mentiras, dile. Y el que las dice está desobedeciendo este mandamiento, por lo tanto es pecado. Dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Además, decir mentiras, ¿saben qué es lo peor? Nos identifica a la persona que dice mentiras, está identificando con el diablo. Se está identificando como hijo del diablo, no como hijo de Dios. ¿Quién quiere ser hijo del diablo? ¿Quién quiere ser considerado hijo del diablo? Levante la mano. Bueno, el que quiera ser considerado hijo del diablo, diga mentiras. Juan 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, vosotros sois hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es hijo del diablo aquí? Bueno, si tu pecado es decir mentiras,
Hoy la palabra de Dios te está diciendo eso es un pecado y muy serio, porque te estás haciendo hijo del diablo en lugar de ser hijo de Dios. Arrepiéntete y no vuelvas a andar diciendo mentiras, ni chiquitas ni grandotas, ni blancas ni de ningún color. Les quiero recordar una cosa: el Espíritu Santo, como leímos en Juan 16:13, que se le llama también Espíritu de verdad. El Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad. Si el Espíritu de verdad habita en ti, tú vas a hablar con la verdad. Pero si un espíritu inmundo habita en ti, tú vas a andar diciendo mentiras. ¿Cómo la ven? ¿Qué tienes? ¿Un espíritu inmundo o el espíritu de verdad? Bueno, ahí le dejamos. Falta de perdón. Falta de perdón. Está largo este pasaje, pero vamos a leerlo. A ver, entre todos, Mateo 18, 23 al 30. Dice todos, 1, 2, 3. Por lo cual el reino de los cielos, semejante a un rey, aquí es semejante, ¿verdad?, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, a propósito, 10,000 talentos es un titipuchal de dinero. Y como no podía pagar, ¿qué más? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, llama a uno que le debe una enorme cantidad y le dice págame, y como no puede, ordena que se le venda a él, a su mujer, a sus hijos, a sus propiedades, para que pague la cuenta. Ahora, entonces, sigamos, aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel siervo postrado suplicaba diciendo: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le soltó, porque había ordenado que fuera detenido y vendido, ¿verdad? Pero dice, le soltó y le perdonó esa enorme deuda. ¿Ok? Ahora veamos lo que hizo después de que quedó libre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es una cantidad pequeñísima comparada con los 10,000 talentos. Insignificante comparada con los 10,000 talentos. Luego dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Imagínense que ustedes tienen una deuda, no sé, de 100,000 pesos con el banco, les van a quitar la casa, más 1,000,000 de pesos. Bueno, no tanto, ¿verdad? 500,000 pesos, vamos a dejarlo ahí. Y les van a quitar la casa, les van a meter a la cárcel y todo, y dice el banco, bueno, le perdonamos la deuda. Luego usted sale y se encuentra con un vecino que le debe 100 pesos. Oye, págame los 100 pesos que te presté el otro día, acuérdate que dijiste que me los ibas a pagar. Ay, no tengo, es que, me los pagas porque me los pagas. Oye, ¿cómo ven esa actitud? Miserable, ¿verdad? Miserable, ruin. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, fíjense lo que hizo, lo mismo que él había hecho antes, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré
todo. Y ahora miren, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta ahí vamos a leer, ya saben lo que sigue algunos. ¿Cómo ven la actitud de este hombre? ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola que contó el Señor Jesús? El rey representa a Dios, el siervo te representa a ti, me representa a mí. Dios nos perdonó multitud de pecados. Los 10,000 talentos representan la multitud de pecados que hemos cometido en nuestra vida, que Dios nos ha perdonado para que seamos salvos. ¿Podrías contar cuántos pecados has cometido? Bueno, esa multitud de pecados, esos 10,000 talentos, Dios te perdonó, me perdonó para darnos la salvación. Ahora, en consecuencia, nosotros, cuando nuestro prójimo peque contra nosotros, nos ofenda, nos haga algunas pocas, comparativamente hablando, faltas, ofensas, groserías, lo que ustedes quieran, ¿qué debemos hacer? Como ese siervo, no, vas a ver, ahora verás, me voy a vengar, la primera oportunidad. No, ¿qué deberíamos hacer? Perdonar. Así como nosotros fuimos perdonados por Dios. La multitud de faltas que hemos cometido, Dios nos las perdonó. Así que nosotros debemos tener la misma actitud de perdonar las muy pocas faltas comparativamente que alguien cometa contra nosotros. Esa es la explicación de esta, ¿cómo se llama? De esta parábola que acabamos de leer. Ahora, ¿cómo debes perdonar? ¿Cuándo debes perdonar, mejor dicho? Te ofendieron, te dijeron, te hicieron, te pegaron, lo que quieras. ¿Cuándo debes perdonar? ¿Saben cuándo? Hoy mismo. Hoy, como dijo alguien por ahí. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que se oculte el sol, ya debe estar perdonado todo. Amén. Hermanos, les voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo va a ser posible que un cristiano que cree y predica el mensaje del evangelio no pueda perdonar? ¿Cómo va a ser posible que un cristiano que cree y predica predica el mensaje del evangelio no pueda perdonar? ¿Será eso posible? Esto es inconcebible. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio, por si no se habían dado cuenta, es un mensaje de perdón. A ver, digan, el mensaje del evangelio es un mensaje de perdón. Otra vez, el mensaje del evangelio es un mensaje de perdón, ¿no es cierto? Es el mensaje del perdón que Dios ofrece por medio de su Hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo voy a decir que creo el mensaje del evangelio, que es un mensaje de perdón, y yo no puedo perdonar? Eso es inconcebible, es incongruente, ilógico. ¿Cómo voy a predicar yo un mensaje del evangelio que es un mensaje de perdón, del perdón de Dios, que nos amó y dio a su Hijo por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, y yo no quiero perdonar? Pues entonces no debo creer ni predicar ese mensaje del evangelio que es un mensaje de perdón, si yo no sé perdonar. Lo que estoy diciendo cuando no perdono es que no creo ese mensaje, no creo en el perdón. Y si no creo en el perdón, no creo en el mensaje del evangelio. ¿Sí se entiende bien? Pero si tú crees en el perdón, si tú perdonas, si tú practicas el perdón, entonces también puedes creer el mensaje del evangelio, que es un mensaje de perdón. Otro pecado, desamor. Desamor, es decir, la falta de amor.
si hay algo que está completamente en contra del Espíritu de Cristo, es el desamor. Repito, si hay algo que está completamente en contra del Espíritu de Cristo, es el desamor. La falta de amor. Jesús dijo, Mateo 22, 37 al 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer y más grande mandamiento de todos los mandamientos es amar a Dios, y el segundo más grande de todos los mandamientos es amar al prójimo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Así que si algo está en contra del Espíritu de Cristo, es el no amar al prójimo. Y prójimo es esa persona que tienes a tu alrededor, empezando por los que tienes en tu casa: tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Si algo está en contra del Espíritu Santo, es que no puedas amarlos a ellos, más bien que no quieras amarlos. Estás violando el segundo más grande mandamiento: no amar a tu prójimo. El apóstol Juan escribió así en 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama es que no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Aunque vengas a la iglesia y le cantes y alabes, si no eres capaz de amar a tu prójimo, no conoces a Dios. Dice 1 Juan 4:8, porque Dios es amor. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3:2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, que dice: nada soy. Nada soy si no tengo amor, nada soy. Repítelo: si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Entonces, resumiendo estos 3 versículos: si no amo a mi prójimo, si no amo a las personas que están a mi alrededor, entonces el primer versículo me dice que estoy desobedeciendo al segundo gran mandamiento, por no amar a mi prójimo, a las personas que tengo a mi alrededor. Segundo, el segundo versículo que leímos quiere decir que no conozco a Dios. Estoy faltando al segundo más grande mandamiento: no conozco a Dios. Y el último dice: nada soy. Nada soy. Pregunto entonces: ¿seré cristiano? ¿Habré nacido de nuevo? ¿Seré salvo? Pablo dice: nada soy. Nada soy. Nada soy. Por ejemplo, ¿puede haber un esposo que sea verdaderamente cristiano y que no ame a su esposa? ¿O viceversa? ¿Puede haber? Pablo dice: si no tengo amor, nada soy. No soy cristiano. La respuesta a esta pregunta es no. ¿Puede haber un esposo que sea verdaderamente cristiano y que no ame a su esposa? La respuesta es no, no puede haber. O al revés, una esposa verdaderamente cristiana y que no ame a su marido, no puede haber. Porque si no tiene amor, nada soy. Nada soy. Y ese nada incluye también el ser cristiano. Piénsenlo. Marido cristiano
No importan los argumentos, las justificaciones que tengas para no amar a tu esposa. No importa. El Espíritu Santo por las Escrituras te redarguye ordenándote lo que dice Efesios 5:25. Repitan los hombres casados conmigo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, pero es que usted no conoce a mi mujer, lo que ha hecho es muy grave, me ha faltado, ha hecho esto, al otro, aquello, perdón. Y nosotros, la iglesia, somos unos santitos. Dice que debemos amarlo como Cristo amó a la iglesia. Y Romanos 5 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando habla de pecadores no está en pasado, está también en presente. Porque les acabo de preguntar hace rato que si ya no pecaban. Y reconocieron que sí, ¿verdad? Entonces, siendo aún, o sea, el día de hoy, pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si tu mujer es pecadora, debes amarlo como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí está claro o no? Es que mi mujer hizo esto, hizo lo otro, no importa. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y la ama. Una iglesia que es pecadora. Una iglesia que el día de hoy muchos no vinieron porque estaba lloviendo fuerte, cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros no nos queremos mojar por Él. ¿No es pecado eso? No es pecado decir, no, es que está lloviendo, me voy a mojar los pies, me voy a mojar la cabeza para venir a adorar a un Señor que dio su vida por nosotros. Amad como Cristo. Igualmente las esposas, Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres también deben amar a sus maridos, porque van a decir, bueno, el mandamiento no es para los hombres, también para las mujeres. Que amen a sus maridos y a sus hijos. Hasta le agregaron otra más. Y a sus hijos. Y lo mismo se puede decir de los hijos, que honren a su padre y a su madre. Y no me vengan con argumentos, pero es que mi padre fue un irresponsable, nunca vio por mí, es que quién sabe qué, es que nada, la Biblia dice nada más, honra a tu padre y a tu madre, y no te pregunta cómo fue tu padre y cómo fue tu madre o cómo son. Tú honralos, punto, ámalos, punto, porque tú eres cristiano y el Espíritu de Cristo está en ti. Si es que el Espíritu está en ti, dice Pablo, entonces vive según el Espíritu, no según la carne que te dice, él te abandonó, no lo quieras, aborrécelo. Pero el Espíritu de Cristo te dice, ámalo, ama aún a tus enemigos. Amén. Bueno, vamos al último punto. Mundanalidad. Se mojaron para venir a escuchar esto. A lo mejor decir, me hubiera quedado en la casa. Pero un pecado que se está acrecentando en nuestros días es que los cristianos se están comportando cada vez más como los del mundo, como los impíos. Estoy viendo que hay como un cáncer, esa enfermedad que comienza con una célula que se empieza a multiplicar más, a crecer y a abarcar y a diseminarse por todo el cuerpo hasta que lo mata, quita la vida. Así la mundanalidad se está introduciendo en la iglesia y ya, de hecho, ya se introdujo y ha ido creciendo más y más y más y ha ido acrecentando con sus tentáculos hasta abarcar un montón ya de la iglesia, y eso me entristece a mí mucho, me preocupa mucho, me hace sufrir mucho estar viendo esta mundanalidad que tenemos en las iglesias cristianas. Ya casi no hay diferencia entre
cristianos y mundanos, cristianos e impíos, incrédulos. Hablan igual los cristianos y no cristianos. Oímos a un grupo de cristianos hablar y hablan con malas palabras y hablan con esas, ¿cómo se llama? De doble sentido, y se ríen de chistes colorados, cristianos y no cristianos, ¿no es cierto? Se visten igual. Las cristianas o cristianos se visten igual que las no cristianas, que los no creyentes y los no creyentes. Con su escote mostrando el pecho, con una franja aquí en medio mostrando los ombligos, y con aretes por todos lados, y también ahora hasta se ponen esas tatuajes en el cuerpo, y con minifaldas o nadafaldas. Igual cristianas y no cristianas. Se visten igual, mundanas, igual que la gente del mundo, igual que las impías, igual que los impíos. También tienen los mismos gustos, les gustan las mismas cosas a los cristianos y a los no cristianos. Pregúntenles, los programas de televisión favoritos son los mismos. La música, les gusta la misma clase de música. Los creyentes y los no creyentes oyen la misma clase de música en el radio, la televisión, y hasta tienen CDs y los escuchan. Lo mismo, mundanos. Y voy a decir algo más fuerte. Tampoco hay diferencia en las fiestas de cristianos y en las fiestas de no cristianos. Qué triste. Vayan a una boda, 15 años, cumpleaños de un cristiano o de cristianos, o vayan a una boda, 15 años de cristianos o no cristianos, y ves igualito, igualito, bebida, brindis, baile, igual que en el mundo, lo mismo, ¿sí o no? Hermano, no te redarguye el Espíritu Santo que eso no está bien. Me da tristeza. Y les decimos a las parejas cuando vienen a hablar con nosotros: honra a Dios en la fiesta que vas a ofrecer después del culto donde estás aquí en la iglesia. Honra a Dios con la fiesta. No, pues la hacen mundana igual que la gente del mundo. Igual. La mundanalidad. Pero hermano, ¿no sientes que el Espíritu te dice que no debes copiar lo que hace el mundo? Porque si no lo sientes es que el Espíritu no está en ti. Dice Pablo, si es que el Espíritu está en vosotros, entonces van a vivir según el Espíritu. Si no, van a vivir según la carne, imitando al mundo, haciendo lo que hace el mundo. Igual. Pero no sientes que el Espíritu Santo te dice que está mal, que te redarguye. Miren, hay una alabanza, muchos la han de conocer, que dice, se me va, quiero ser un radical. ¿Sí la han oído? ¿Les gusta? ¿Y saben lo que es ser un radical? Cuando cantan eso. Quiero ser un radical, Por ahí un CD que oí de Marcos Witt empieza, quiero ser, ¿verdad? Un radical, Está cantando en un público, hagan de cuenta que es un concierto mundano, completamente mundano. Igual, por eso digo que la mundanalidad se ha metido en la iglesia. Y empieza, quiero ser un radical. A ese canto más bien le quedaría, quiero ser un mundanal, en el lodo revolcar, De veras.
¿Qué es ser un radical? Radical es ser diferente. Es decir, pinto mi raya. El mundo es así, yo no voy a ser así, yo voy a comportarme de una manera santa, agradable a Dios. No importa que se enojen mis amigos, no importa que se enoje mi familia, no importa que me deshereden o que me hagan a un lado y me aíslen, yo voy a ser radical, voy a hacer a un lado todo lo que es del mundo, apartar el mundo y vivir para Cristo. Eso es ser un radical. Por eso les digo, cantan, quiero ser un radical. ¿De veras? ¿De veras quieren ser radical? Aquí tengo un libro, quiero leer unas partes de él. Habla sobre personas que en los últimos años han sufrido persecución, cárcel y muerte por causa de Cristo. Eso es ser radical. Eso es ser radical. No estar bailando igual que baila la gente del mundo con las alabanzas para Dios. Dice, ¿qué pensará la gente? Es una pregunta, ¿qué pensará la gente? Esta frase cristaliza nuestro temor a ser diferente, porque ser radical es ser diferente, diferente al mundo. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a algo, de ser incluidos en algo, ¿verdad? Queremos ser parte de integrarnos entre la gente, que nos acepte la gente. Dice, ¿qué pensará la gente si soy diferente? ¿Qué pensará si mi opinión le resulta rara? ¿Quién me va a querer y aceptar si dejo de parecerme a los demás? Pero cada vez que me alejo un poco y observo el panorama completo, veo un poquito de lo que Dios ve. Veo el potencial de cambiar las cosas y me da el ánimo y la valentía para apartarme de la multitud. ¿Cuánto me costará dedicarme verdaderamente mi vida a Él durante el resto de mis días en esta tierra? ¿Qué pensará la gente? Espero que todo lo que yo haga los haga pensar en Jesús. ¿Qué pensará la gente? Espero que piense en Jesús cuando me vea a mí. Amén. La Biblia dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, no imites las cosas del mundo. No seas mundano. Celebra tus fiestas como hijo de Dios, no como hijo del diablo, como el mundo lo hace. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jeremías 15:19, ya desde el Antiguo Testamento tenían este problema el pueblo de Israel y les dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a la conclusión. ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Alguno ignoraba esto? ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No? ¿Sí sabían que eran templo del Espíritu Santo? ¿Que son templo del Espíritu Santo? Muy bien. Ahora, ¿sabían esto? ¿Que el Espíritu Santo que habita en ti es santo? Parece un pleonasmo, pero hay que recalcarlo. El Espíritu Santo que habita en ti es como santo. Así que vive de acuerdo con el Espíritu
que está en ti. Señor, sella estas palabras que hemos hablado en nuestros corazones y que nos hayan redarguido para vivir más de acuerdo a tu voluntad, apartándonos de las cosas del mundo y de las cosas que no te agradan a ti. Perdónanos, perdónanos, necesitamos tu perdón cada día y ayúdanos a comprender nuestros pecados, convéncenos y ayúdanos a apartarnos de todos ellos para vivir de acuerdo con el Espíritu Santo que es santo. En el nombre de Cristo Jesús.